Bien, vamos a hablar de la gametogénesis. Para empezar diremos que la gametogénesis pues es la formación de los gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales que en el hombre son los espermatozoides que ustedes ven aquí y en la mujer es el óvulo maduro que ustedes lo que ven acá todavía de forma inmadura porque para que madure necesita ser fecundado. ¿Qué pasa durante la fecundación? Bueno, vamos a remontarnos para tratar de que nos quede bien claro todo el tema. Al momento de la fecundación. Durante la fecundación, un espermatozoide, que es una célula haploide porque trae 23 cromátides, va a fecundar al óvulo inmaduro y al fecundarlo lo va a volver maduro. Tiene que haber fecundación para que el óvulo inmaduro se vuelva maduro, pero eso lo explicaremos más adelante, cuando hablemos en sí de la fecundación. Aquí ven ustedes 5 espermatozoides y ven que en uno dice 23Y, en otros 23X. Bueno, es porque estos espermatozoides, todos ellos, traen 23 cromosomas, o 23 cromátides, mejor dicho, y una de esas cromátides es sexual, que puede ser Y o puede ser X. Si fecunda un espermatozoide que trae su cromátide Y, dará lugar a un varón. Si fecunda un espermatozoide que trae su cromátide sexual X, dará lugar a una niña. Aquí pues nos pone el ejemplo que el que va llegando y va a fecundar es un espermatozoide Y. Vamos a llamarlo Y o X por su cromátide sexual. Cuando este espermatozoide entre en este óvulo inmaduro, van a suceder una serie de cambios que lo volverán maduro y los 23 cromosomas sencillos o cromátides de este espermatozoide se unirán con los 23 cromátides o cromosomas sencillos de el óvulo ya maduro, que el óvulo ya maduro también es una célula haploide. Entonces formarán una célula durante la fecundación que se llamará cigoto. Entendamos que es la unión de dos células haploides que tienen información genética diferente, porque el espermatozoide pues trae información genética del hombre y el óvulo pues tiene información genética de la mujer, en este caso pues del papá y de la mamá. Bien, cuando se unen durante la fecundación, aquí ven que entró el núcleo del espermatozoide. Aquí está el núcleo del óvulo ya maduro. ¿Sí? Este espermatozoide es 23Y, pusimos el ejemplo. Y este óvulo ya maduro es 23X. Luego les voy a explicar por qué pasa de ser inmaduro a maduro. Para que madure y sea haploide, tenga 23X, va a ser 23 cromátides con su cromátide sexual X, necesita ser fecundado. Pero les digo, esto ya lo explicaremos más detalladamente cuando hablemos del tema de fecundación. Aquí lo importante que quiero que quede claro es que se unen 23 cromosomas del padre con 23 cromosomas de la madre, o sea,
23 cromosomas sencillos o cromátides. Sí, cromosomas sencillos y cromátides la misma, ¿no? 23 del espermatozoide y 23 del óvulo ya maduro nos van a dar un total de 46. Aquí se ve el momento en que se unen los dos núcleos, tanto el del espermatozoide como el del óvulo maduro, y nos van a formar una nueva célula que se llamará cigoto. Este cigoto va a ser entonces 46, porque va a tener 46 cromátides XY. A esto se le llama cariotipo. Cuando mencionamos nosotros el total de cromosomas que tiene una célula, y de ese total, dentro de ese total, que aquí son 46, mencionamos cuáles y cuántos sexuales tiene, ¿no? Aquí son 46 en total y tiene 2 sexuales. El X del óvulo y el Y del espermatozoide. Bien, toda célula que tiene 46 cromátides se le llama célula diploide. No se les olvide eso. La que tiene 23 cromosomas sencillos o 23 cromátides, como el espermatozoide o el óvulo ya maduro, se llama célula haploide. Es decir, las células haploides tienen la mitad de cromosomas de lo que tiene la célula diploide. Bien, en este fenómeno, en este evento de la fecundación, pues se unieron 23 cromosomas del padre, 23 de la madre, se formó el cigoto, que es una célula diploide, y ese cigoto entrará inmediatamente a un ciclo celular lábil, del cual ya hemos hablado previamente, y vamos a volverlo a retomar ahorita, pero quiero yo que les quede clara una cosa. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Ustedes van a escuchar y vamos a estar mencionando con mucha frecuencia cromosomas homólogos. Bien, de los 46 cromosomas que tiene este cigoto, 23 son de papá y 23 son de mamá. Yo creo que eso ya nos quedó claro. Y resulta que de esos 23 de papá y 23 de mamá, siempre hay 2 que estructuralmente, morfológicamente, microscópicamente, son iguales. No traen la misma información genética, porque uno trae la información de papá y el otro trae el de mamá, pero estructuralmente, en tamaño, en forma, son iguales. Y esto hace que genéticamente los dividamos en pares. Aquí, por ejemplo, vean, el par número 1. Voy a ponerle colores diferentes para que nos quede más claro. Este es el cromosoma 1 de papá y el que está junto a él es el cromosoma 1 de mamá. Si se fijan, estructuralmente, es decir, en su forma son iguales. Tienen, por supuesto, información genética diferente. ¿Okay? Este es el de papá, este es el de mamá, y estamos hablando del par 1. Estos son cromosomas homólogos.
Lo mismo sucederá con el par 2. Hay uno de papá y hay uno de mamá que tienen la misma forma, el mismo tamaño. Insisto, nada más tendrán información genética diferente. Y tenemos el par 3, el par 4, el par 5. Y en cada par hay un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. Entonces, ¿no?, vamos a suponer que los de la izquierda son los de papá, en todos los casos, y los de la derecha son los de mamá. Bien, son iguales, insisto una vez más, morfológicamente, pero son diferentes en su contenido genético. Y así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, tenemos 23 pares. Como dice aquí, los pares del 1 al 22 se llaman autosomas. Es decir, todos estos que están aquí, hasta aquí, de aquí para atrás, que son los pares del 1 al 22, son autosomas o cromosomas no sexuales. E insisto una vez más, aunque suene reiterativo, uno de ellos trae la información de papá y otro trae la información de mamá. ¿Okay? En todos y cada uno de los pares. Son 22 pares que pues se combinan en grupos, pero no nos vamos a meter en eso para no hacerlo complicado. Nada más que les quede claro a ustedes que esta célula, el cigoto, una vez que se unen los 23 cromosomas de papá y los 23 de mamá, se van a alinear en pares y se llamarán cromosomas homólogos. Nos van a formar 23 pares, 23 por 2, 46, de los cuales 22 pares son no sexuales, autosomas, y un par es sexual o cromosoma sexual. En este caso, el X es el de mamá. Acuérdense que el óvulo siempre va a tener el cromosoma sexual X, y el Y será el de papá. Y estos dos, aunque su estructura es diferente, pues se consideran como cromosomas homólogos porque son sexuales. De hecho, si hubiera sido un espermatozoide X el que hubiera fecundado, pues los dos cromosomas sexuales serían idénticos, nada más que uno con la información de papá y otro con la información de mamá. Tenemos entonces nosotros 23 pares de cromosomas homólogos. Los pares del 1 al 22 son autosomas, y el par sexual pues no es autosoma, es un par de cromosomas sexuales. Pero que les quede bien claro pues lo que significa cromosomas homólogos. Son cromosomas que es uno de papá, otro de mamá, que tienen información genética diferente, puesto que vienen de dos personas diferentes, pero que microscópicamente, anatómicamente, morfológicamente, estructuralmente son iguales, y en el cariotipo se acomodan así, pareados. Bien, una vez que esto ya quede comprendido,
¿Qué sucede? Después de que se lleva a cabo la fecundación y se forma el cigoto con sus 46 cromosomas, que serían estos, en el caso de que fuese un espermatozoide Y el que fecundó, los cromosomas se desenrollan, ¿sí? Los 46 cromosomas de esa célula diploide, acuérdense que dijimos que toda célula que tiene 46 cromosomas sencillos o 46 cromátides se le llama diploide, se desenrollan y se convierten en una estructura que se llama cromatina. Aquí hay que aclarar que los cromosomas los vamos a ver únicamente durante la división celular. Únicamente. Que como recordarán y veremos, la división celular es la etapa M de mitosis del ciclo celular. Cuando la célula no se está dividiendo, que a eso se le llama interfase. Interfase son las etapas del ciclo celular durante las cuales están sucediendo otras cosas en la célula, pero no división. Ahí no vemos cromosomas, ahí vemos cromatina. Son los mismos cromosomas, pero desenrollados. Y entendamos que tanto los cromosomas como la cromatina están formados principalmente por DNA. No vamos a ponernos a hablar de la estructura del DNA porque ya hablamos de ella, recuerdo perfectamente, en histología, pero nada más quiero que les quede claro aquí que el DNA se verá como cromosomas durante la división celular y cuando la célula no se está dividiendo, cuando está en interfase, se verá como cromatina. ¿Okay? Bien. Recordemos el ciclo celular de las células lábiles. ¿Qué es una célula lábil? Cuando hablamos de clasificación de células por su capacidad reproductiva, hablamos de que hay células lábiles, hay células estables, hay células permanentes, y hay células potenciales o células madre. Es conveniente que recuerden esto porque este tema se trata en gran parte de hablar de células lábiles que también actúan como células madre. Vamos a olvidarnos de las estables y las permanentes por lo pronto porque no vamos, no están involucradas en ese tema. Pero recordemos que las células lábiles, ¿qué características tienen? Se reproducen mucho, y tienen una vida corta. Estas células pasan por diferentes etapas. Cuando una célula se divide por mitosis, da lugar a dos células hijas. Cuando una célula se divide por mitosis, tiene que ser una célula que tenga 92
cromátides o 46 cromosomas dobles. Ahorita terminamos de explicar bien esto. Durante la mitosis, la célula se divide. La mitosis es la etapa M del ciclo celular y nos va a dar lugar a dos células diploides que va a tener cada una de ellas 46 cromosomas. En este caso, 46XY y 46XY. Nada más que estos son 46 cromosomas sencillos o 46 cromátides. Fíjense bien, antes de dividirse tienen 92 cromátides. Cuando se divide da lugar a dos células con 46 cromátides cada una. 46 y 46 son 92, pero entendamos que las células hijas van a ser idénticas. En su información genética. Cada una de estas células, al formarse, pues obviamente va a ser más chica que la célula que dio lugar a ella. De hecho, vamos a hablar de mitosis para que nos quede bien claro antes de entrar al tema de gametogénesis en sí. Estas dos células tienen que entrar a una etapa que se llama etapa G1. Cada una de ellas tiene que entrar a esta etapa G1 o GAP1, que significa fase o etapa 1, que es todo lo que ven ustedes aquí de color azul hasta acá donde termina la flecha. Es una etapa larga, de hecho es la etapa más larga de todo el ciclo, y durante esta etapa G1, ¿qué hace la célula o qué hacen estas dos células? Estas dos células van a crecer, van a madurar y se van a volver funcionales. A crecer porque van a formar organelos celulares, van a formar citoplasma, ¿sí? Ellas mismas serán capaces de hacerlo. Van a madurar, ¿en qué sentido? En que al obtener nuevos organelos subcelulares, ¿sí? Al hacerse más grande su núcleo, pues ya va a ser capaz de llevar a cabo todo aquello para lo que fisiológicamente está hecha. Y una vez que maduran se volverán funcionales, es decir, son células que ya tienen el tamaño, los organelos celulares y la capacidad de llevar a cabo su trabajo. Es una etapa larga en donde se forman citoplasma, se forman organelos nuevos, se forman proteínas, desde luego. Esa célula, recuerden que aquí en esta etapa es 46XY. Acuérdense que estamos hablando de esta célula, ¿no? Estamos hablando de esa célula. Es decir, es una célula diploide. Que en realidad, pues son dos, ¿no? Son las dos que se formaron, pero nos vamos a ir con una nada más, porque no tiene caso explicar lo mismo dos veces. Una vez que termina su etapa G1, es decir, una vez que creció, que maduró y se volvió funcional, esta célula lábil
va a entrar a una fase S. Se llama S de síntesis, porque en esta etapa S, que la ven ustedes de color verde, la célula va a duplicar su carga genética. Es decir, va a duplicar su carga de DNA. Aquí nos dice síntesis de DNA. Esta célula, al terminar su etapa G1, va a ser todavía una célula diploide con 46 cromosomas sencillos, de los cuales 44 son autosomas. Acuérdense que son 22 pares, y 2 son cromosomas sexuales. Recuerden que en el cariotipo se dice primero el total de cromosomas que tiene, y luego a un lado se pone de ese total de cromosomas que tiene cuántos o cuáles son sexuales. Bien. La idea es que en esta etapa S, esta carga genética de 46 cromosomas sencillos se duplique. Es decir, durante esta etapa S, cada cadena de DNA que conforma a estos cromosomas, que ya dijimos, cuando la célula no se está dividiendo, cuando está en interfase, va a estar convertida en cromatina, no en cromosomas. La idea es que estos 46 cromátides se conviertan en 92. Sería 92 X, X, Y, Y, porque tendríamos que multiplicar por 2 esto, ¿no? Cada cadena de DNA clona, por así decirlo, aunque no sea el término exacto, pero para poderlo entender mejor, cada cadena de DNA se clona, y entonces ahora, en lugar de tener 46 cromosomas, tenemos 92, y de esos 92, pues 88, es decir, 44 pares, son autosomas, y tenemos 4 cromosomas sexuales, 2X y 2Y. Pudiéramos representar, para que nos sea un poquito más claro, que aquí en este momento, en la etapa G1, los cromosomas sencillos pues son así, como palitos, ¿no? Son cromátides. Tiene 46 cromátides. Pero acá, al terminar la etapa S, ya nos podemos imaginar que en lugar de ser así, ahora son así. Pero fíjense bien, estoy formando X, pero esas X no es otra cosa que la cromátide conformada por DNA básicamente original, y la otra rayita es la cromátide hija, la cromátide clonada. Estas serían las cromátides, me salió como dos, pero bueno, estas serían las cromátides originales que se clonarán para formar cromátides doble. Entonces yo tendría aquí 92 cromátides así entrecruzadas, cada una con su respectivo clon, o podemos decir que tenemos 46 cromosomas o cromátides, pero dobles. Aquí viene
un punto muy importante. Entendamos que si yo agarro una de estos cromosomas dobles, cualquiera de ellos, ¿sí? Ahí está, formado por dos cromátides. Entendamos que como una cromátide clonó y formó a la otra, entonces llamaremos cromosoma a estas dos cromátides unidas, pero entendamos que esta cromátide, si la separamos, y esta cromátide tienen exactamente el mismo o la misma información genética. Porque una es clon de la otra. Entonces, cada X de estas que ven ustedes aquí es un cromosoma. Vamos a tratar de entenderlo, que cuando decimos cromosoma estamos hablando de las cromátides dobles, clonadas pues, y cuando decimos cromátides pues estamos hablando del DNA antes de clonarse. ¿Ok? Cuando sucede esto, cuando termina la etapa S, y ahora en lugar de tener 46 cromátides, tengo yo 92, porque cada una de las 46 se clonó y formó a una cromátide gemela, por así decirlo. Ahora, al terminar esta etapa S, la célula ya no va a ser diploide, va a ser una célula tetraploide. Entendamos pues que una célula tetraploide es una célula que tiene 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y 2 son sexuales, que dijimos el ejemplo inicial que eran un XY, pero ahora son dobles. O 92 cromátides, pero que están unidas entre sí, ¿no? Entonces, esta célula duplicó su carga genética. ¿Para qué la duplicó? Para dividirse. Para dividirse. Porque si esta célula se hubiera dividido sin duplicar su DNA, pues entonces nos daría, creo yo obvio, nos daría dos células hijas, pero cada una con 23 cromosomas e incluso con información genética diferente. Aquí las cromátides se clonan para que haya la misma información genética dos veces, porque a final de cuentas la mitosis de eso se trata, ¿no? Se trata de formar dos células, pero que tengan, como lo mencionamos hace ratito, la misma información genética. Entonces, esta etapa S es indispensable para que la célula se divida. Después de que la célula pasa por esta etapa S de síntesis de DNA y se vuelve tetraploide, después de eso viene una etapa de reposo relativo que todavía los estudiosos de esto no se ponen muy de acuerdo, pero algunos dicen que es de reposo, otros dicen que aquí duplican sus centriolos, otros dicen que la célula se desintoxica, es decir, que en esta etapa que se llama etapa G2, aquí está, o GAP2, algunos dicen que se desintoxica
Lo que sí se sabe es que después de esa etapa G2, la célula entra a su etapa M y completamos el ciclo. Fíjense cómo pues he tratado de explicarles por qué la célula cuando entra a la mitosis entra con 92 cromátides o 46 cromosomas dobles. Eso sucedió en la etapa S. Si la célula no se va a dividir, pues entonces sencillamente no tiene una etapa S, pero no nos vamos a meter en Honduras tratando de explicar eso porque no es el tema. Acuérdense que estamos hablando del cigoto ahorita y ese cigoto es una célula lábil. Bien. La interfase, ¿qué es la interfase? La interfase son todas esas etapas donde la célula no se está dividiendo. La G1, la S y la G2 forman la interfase. Y cerramos esta diapositiva diciendo durante la interfase los cromosomas se convierten en cromatina, ya lo mencionamos, y durante la mitosis esa cromatina se enrollará y se volverá a convertir en cromosomas. ¿Okay? Es decir, durante la interfase nosotros veremos el DNA así, como cromatina, pero durante la división lo vamos a ver así, como cromosomas. ¿Ok? Bien. Hasta aquí espero yo que les haya quedado bien claro que lo que es una célula haploide, en este caso los gametos maduros, el espermatozoide y el óvulo maduro, que tienen 23 cromátides o 23 cromosomas sencillos. Lo que es una célula diploide es aquella que tiene 46 cromátides. Y una célula tetraploide. La tetraploide es aquella que era diploide, pero ya pasó en su ciclo por una etapa S de síntesis de DNA, clonó sus cadenas de DNA y cada una de las cromátides de las 46 que tenía formó una nueva y ahora en lugar de 46 tiene 92 cromátides, pero de esas 92, 46 sirvieron de plantilla y las otras 46 son réplicas exactas de cada una. Y otra cosa, pues lo de cromosomas homólogos, que les quede bien claro, porque hablaremos más adelante de lo que es la meiosis y les voy a estar mencionando con bastante frecuencia a los cromosomas homólogos. Bien, vamos a hablar de mitosis, pero vamos a dejar por lo pronto aquí este video antes de entrar a hablar de lo que es la división celular en las células lábiles.